han operado alguna máquina o han trabajado a lo mejor en algún motor de un carro, yo no sé, ¿verdad? Pero si la aguja no queda exactamente donde vamos a decirlo, el molde te lo exige, empieza a cortar mal y te hace un desastre ahí. No sé cuántos han mirado cosas así, ¿verdad? Igual el motor. Al motor cuando le ponen la máquina del tiempo. Si esa máquina del tiempo, yo no soy mecánico, el hermano Luis, ¿verdad? Nos puede ayudar muchísimo, que mejor para entenderlo. Pero si esa máquina del tiempo, si no, hermano Luis, si no queda exactamente alineada donde tiene que estar, no enciende el motor. ¿Verdad que sí? Eso es exactamente lo que espiritual, moral y intelectualmente tenemos que renovar para que encendamos, en este caso espiritualmente, y vayamos caminando exactamente como Dios, ¿verdad? Nos va exigiendo, nos va guiando. Esa es la palabra renovar, ¿verdad? De una manera un poquito más profunda. Esas áreas tienen que estar equilibradas, pero ¿cuántos saben que ese equilibrio solamente lo puede vamos a decirlo, guiar el Espíritu Santo de Dios? No es ni tú ni yo, mis hermanos, no es ni mi intelecto ni el tuyo, es la gracia de Dios a través de la obra maravillosa que el Espíritu Santo de Dios efectúa. ¿Okay? Josué entonces nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos ser líderes, ¿verdad? Cómo tomar un camino y llevarlo verdaderamente a un nivel de excelencia, porque Dios nos quiere bendecir verdaderamente, mis hermanos. Dios quiere que mostremos esa obediencia porque quiere bendecirnos. Ya miramos, ¿verdad? Nos cansamos de leer las bienaventuranzas, nos cansamos de leer, ¿verdad? Deuteronomios 28. Y Dios verdaderamente quiere que usted y yo seamos bendecidos y prósperos en todas las áreas. Pero nosotros somos prácticamente, ¿verdad?, los que no nos renovamos en este caso. Pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo ordinario rebasa lo extraordinario. Habíamos hablado que lo ordinario, ¿verdad?, es eso común que cualquiera puede ofrecerle a Dios. Pero Dios quiere que nosotros hagamos algo extraordinario. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús también habló de esa milla extra? ¿Verdad que sí? Vamos a ver unos aspectos, pues, ¿verdad? No vamos a completar hoy la lección porque es una lección larga, ¿verdad? Y quiero que la vayamos entendiendo y especificando, porque sin duda usted y yo estamos muy, pero muy interesados en saber cómo Dios acepta el sacrificio. ¿Se acuerdan que hemos entendido y estudiado que Dios acepta sacrificios, pero Él pone detalles, Él pone reglas? ¿Verdad que sí? Él no dice, me tienes que adorar, ¿verdad?, porque aquel, ¿verdad?, se paró de manos y empezó a pegar brincos y le funcionó la oración. No, 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 no. Él dice exactamente cómo debemos de adorarlo. Él pone las reglas, él pone los, vamos a decirlo, las exigencias. No son métodos, mis hermanos, de cómo adorar a Dios. ¿Okay? Hay muchas personas que han dicho que la oración con la cabeza tapada es más efectiva. Hay muchos dicen por ahí, ¿verdad?, que después de un ayuno la oración es poderosa, que si yo ayuno le voy a torcer la mano a Dios, que si yo ayuno. No, mis hermanos, no son métodos humanos, ¿okay? Son cosas prácticamente que son aptas para un cristiano, son cosas legalmente bien vistas delante de Dios. Sí, son cosas aceptables a Dios, pero son métodos que muchas personas han utilizado para querer manipular a la congregación, mis hermanos. ¿Okay? Eso es antibíblico. Muchas veces, ¿verdad?, queremos servirle a Dios, como dije hace rato, por motivaciones personales, motivaciones incorrectas, ¿verdad? Y también hemos querido servirle con una debilidad espiritual. Hay muchas maneras que las personas pensamos o creemos que estamos sirviendo a Dios, pero Dios pone las reglas. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Cuántos han leído? Yo creo que se han cansado, ¿verdad? Las saben de memoria, todas las partes bíblicas que Cristo Jesús compartía de acuerdo de los fariseos. Eran personas que superficialmente presumían de cómo le servían a Dios, ¿okay? Porque ellos guardaban todo, ¿eh? Ellos se lavaban las manos, las planchaban, y tenían mejor, yo vengo medio arrugado, ¿no? Ellos las túnicas, mira, ni el mínimo tantito, ¿okay?, de arrugado. Todo venía bien en ordencito, ¿ok? Me imagino, ¿verdad? Yo no sé si usaban, yo no sé qué tipo de calzado usaban en aquella época, ¿verdad? Pero todo, absolutamente todo.
rechinando de limpio, como dice el comercial. Pero ellos servían, tenían una excelencia superficial, mis hermanos. Así como muchas personas queremos servirle a Dios con una excelencia superficial. ¿Cuántos saben que usted y yo no conocemos que el hermano, ¿verdad? O la hermana muchas veces le está sirviendo mejor que usted y que yo? Pero como no miramos, vamos a decirlo, algo llamativo en ellos, no lo exaltamos, no aplaudimos. Queremos ver solamente, ¿verdad?, lo que es atractivo, lo que es llamativo, solamente queremos aplaudir, mis hermanos. Estas personas, ¿verdad?, externamente, ¿verdad?, tenían algo que los caracterizaba como únicos, según ellos, según su doctrina, según su religión, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo descubrir a una persona que le está sirviendo a Dios de una manera farisaica, de una manera superficial? ¿Cómo lo puedo descubrir? Así de sencillito. Cuando le predicas la verdad, se molestan. Cuando le predicas la verdad, resaltan. Cuando escuchan las verdades de Dios, se enojan. Cuando escuchan las verdades divinas, te recriminan. Así, mis hermanos, así de sencillito puede usted darse cuenta quién tiene una actitud farisaica. Una persona que le quiere servir de una manera externa. Saben que el Hijo de Dios verdaderamente se sujeta a lo que la Biblia dice. Amén. Lo acepta, nos corregimos, porque yo sí les voy a decir una cosa: el que usted y yo fallemos no nos quita la herencia celestial, mis hermanos. El que usted y yo fallemos no nos arrebata del reino de Dios, mis hermanos. La Biblia dice que el corazón de David era recto. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos saben que David cometió un terrible error de meterse con una mujer casada? Se convirtió en asesino y se convirtió en fornicario. Pero eso no le quitó, ¿ok? Eso no le quitó el ser un hijo de Dios, un escogido de Dios. La gente no entiende, mis hermanos, que la salvación es por gracia. Porque si fuera por obras, mis hermanos, ya estuviera yo descartado definitivamente. Así de facilito. ¿Cuántos dicen amén? Ya estuviera yo descartado. Yo no voy a opinar por ti, pero ya estuviera yo descartado, mis hermanos, de veras. Tenemos que entender hasta dónde se extiende la misericordia de Dios, y por eso queremos que entendamos por qué tenemos que servirle con esa excelencia que solamente Él se merece como un Dios vivo, mis hermanos. Pero a Jesús esas personas no le escondían nada, ¿ok? Cristo Jesús siempre nos ha conocido de lo más profundo de nosotros, ¿ok? A estas personas les llamó sepulcros blanqueados, ¿verdad que sí? A estas personas les miró prácticamente la avaricia, les miró que estaban llenos de odio, les miró que estaban llenos de rencor, los miró que estaban llenos de envidia. Ustedes no pueden seguirme porque su corazón no ha sido arrepentido. Hay dureza dentro de ustedes. Estas características, pues, que vamos a compartir, ¿verdad?, son las que menos se enfatizan para hacer prácticamente, puedo decir, para realizar un trabajo efectivo, un trabajo excelente de Dios. Son de las que menos, muy probablemente hemos notado usted y yo. Son las que a las que menos le hemos dado en énfasis. Y son, en el ministerio de Dios, han sido armas poderosas espiritualmente hablando. Vamos a hablar por qué, mis hermanos. Vayan abriendo por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo, que es el primer Evangelio, por favor. En el capítulo 14. Dice la palabra del Señor en Mateo 22. Mateo 14, 22, 23. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús tuvo una... Mateo 14, 22, 23. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús, mis hermanos, tuvo una relación íntima y una relación fuerte con el Padre? ¿Sí sabían eso, verdad que sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la instrucción bíblica en el libro de Mateo 14, 22.
Vayan conmigo, por favor, y con su vista, síganme con su vista en el versículo 22 y 23, 14, 22, 23, dice la palabra del Señor. Y esto es después prácticamente de que había alimentado a más de 5,000 personas, ¿ok? Dice la instrucción bíblica ahí que 5,000 hombres sin incluir mujeres y niños. 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, ¿qué hizo, mis hermanos? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí, o estaba solo allí, en otras palabras, mis hermanos, a Cristo Jesús se le oscureció, se le hizo de noche orando al Padre. ¿Okay? Hay muchísimas personas hoy día que queremos servirle a Dios y no anhelamos y menos nos hacemos esa, vamos a decirlo, esa rutina para orar, para buscar a Dios a través de la oración. Nos cuesta, no queremos hacer el esfuerzo. Por eso, después de leer esta porción bíblica, ¿verdad?, podemos hacer unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es esa comunión con Dios a través de la oración? Es una pregunta muy personal, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente buscamos al Padre a través de la oración? ¿Qué tan a menudo nos postramos sintiendo esa necesidad? Durante el día, durante el tarde, la madrugada. ¿En qué momento doblamos rodillas, mis hermanos? Yo les pregunto. Y vamos a profundizar cuál es esa importancia, se los acabo de decir. Hay cosas que son esenciales para el servicio con excelencia a Dios y muy probable que usted y yo las estemos haciendo a un lado, las estemos ignorando. Hay un extremo muy peligroso de tratar de insinuar diciendo, bueno, pues ya Cristo lo hizo todo en la cruz, ya para qué lo hago yo, si Dios ya lo hizo. Yo no quiero criticar a nadie, mis hermanos, pero he escuchado muchísimos comentarios llevando a un extremo súper peligroso, diciendo que ya Cristo hizo todo. Yo te pregunto, ¿por qué le puso tantas pruebas a Abraham? ¿Por qué le puso pruebas a Moisés? ¿Por qué le puso pruebas a Job? ¿Por qué le puso pruebas a Jeremías? ¿O por qué nos pone pruebas a ti y a mí si ya Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz? Eso es algo extremadamente errado y peligroso, mis hermanos. El Señor quiere que usted y yo verdaderamente mostremos esa pasión, esa necesidad. Jesucristo siempre atendía la necesidad. Atendía la necesidad, pero Él siempre oraba. A veces las atendía, iba a orar, o a veces iba a orar, e iba y las atendía. Eso es algo que usted y yo vamos a aprender de una manera un poquitito más profunda hoy día. Y no tienen que ir ahí, ¿verdad? Porque hay muchas citas bíblicas. Y yo sé que no les va a dar tiempo ir a todas, ¿verdad? Mejor prefiero que ustedes las escuchen o las anoten. Pero Cristo Jesús en Marcos 1:35, escuchen lo que dice, la Biblia dice, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario a orar, en la madrugada. Ahí mismo Marcos 6:46 dice, luego de despedirse fue a un cerro, y se fue a un cerro a orar. Y vamos a profundizar por qué se fue a un cerro o a un monte. Yo les estoy leyendo una versión actualizada, ¿no? La Biblia lenguaje actual. ¿Qué es cerro? ¿Qué es un monte? Vamos a profundizar un poquitito más, porque el sermón del Monte de los Olivos y todas las cosas que se manifestaron en un monte tiene un simbolismo, mis hermanos. Tiene un significado espiritual. Lucas 5, 15, 16 dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. ¿Cuántas veces buscamos un lugar para estar solos? ¿Cuántas veces verdaderamente lo sentimos? Esa necesidad que tendría nuestro Señor Jesucristo, porque a esa estatura tenemos que llegar usted y yo, se supone. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? En Lucas 6:12,
cuando él estaba escogiendo a sus discípulos, dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche. ¿Y qué creen que hizo, mis hermanos? Hablando con Dios, platicando con Dios. Pero ahora muchísimas personas estamos llevando al extremo. No, pues ¿para qué voy a orar? Si ya Cristo lo hizo todo. Vamos, no hay rey, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Lucas 9:18, cuando los apóstoles vinieron y le preguntaban a Cristo que quién era Él. ¿Qué piensa la gente de quién soy yo? A mí me interesa lo que ustedes piensan. Dice, en una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron a un lugar donde Él estaba para preguntarle eso precisamente. Y ahí estaba, a solas, mis hermanos, a solas. En Lucas 22:41 tienen que ir ahí, escuchen, cuando le rogó al Padre que pasara de él esa copa de la ira. Cuando le decía, Jesús, dice la instrucción bíblica, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró al Padre. Qué importante es, mis hermanos, alejarse de todas las cosas que nos distraen y buscar esa verdadera plática y conversación con el Dios vivo. Él no solamente oraba por sí mismo, mis hermanos. En las oraciones Cristo, de una manera evidentemente abundante, también oraba por los demás. Él siempre intercedía por los demás. ¿Cuántos saben que en Juan 17, un capítulo que hemos estudiado varias veces, Jesús no solamente oró por él? Del capítulo 1 al capítulo 5, Jesús está orando por sí mismo. Ahí mismo Juan 17. Después en el capítulo del 6 al 19, Jesús comienza a orar por sus apóstoles. Y de ahí, ¿verdad? Del 19 hasta que termina ese mismo capítulo 17, Jesús comienza a orar por todos los creyentes. No ruego solamente por los que me has dado, Padre, sino por los que van a ser salvos por la palabra que usted y yo y que ellos predicaron en aquella época. Es algo poderoso, mis hermanos. Es un arma espiritual grande delante de Dios mantener esa comunión. Inclusive en Lucas 23, 34, Jesús mismo estaba orando por los que lo iban a crucificar. Y ahora nos cuesta orar por las personas que nos dicen una mala palabra, nos tratan de lastimar. Nos cuesta orar, mis hermanos. ¿Verdad que sí? En Lucas 21, 22, 31, él mismo ora, ¿verdad?, por Simón Pedro, cuando le dice, Señor, ¿y le diste permiso a Satanás? Sí, le di permiso a Satanás para que te zarandeara, para que te moldee, ¿verdad? Porque tu carácter de plano, definitivamente, Pedro, estás duro, Pedro. Necesitas a Satanás, ¿verdad?, para que te dé ahí unas cuantas bofeteaditas, porque definitivamente yo no sé qué voy a hacer contigo. Y se lo presta. Y, Señor, no me digas que le dices permiso. Sí, le di permiso. Así como a usted y a mí les puede dar permiso, Señor, mis hermanos, que nos venga también, nos dé una buena. El Satanás, el diablo, mis hermanos. Y lógicamente, ¿verdad? Ahórrense la riata, porque el diablo no se ata, mis hermanos. Guarden el kilo de riata que tienen por ahí, eso es antibíblico. Jesús mismo oró por las personas que estaban ahí en Juan 11, cuando las personas estaban siendo partícipes de que estaban enterrando, ¿verdad? Estaban en el sepelio de Lázaro. 4 días, dice la instrucción bíblica, que sí que ya olía, ¿verdad que sí? Pero llegó, hermanos, llegó el que es la muerte y la resurrección. Llegó. No, Señor, pues si ya apesta, ¿qué vienes a hacer aquí? No te dije que si tenías fe mirarás la gloria de Dios. ¿Cuántos tenemos fe y hemos mirado y miraremos la gloria de Dios aún más grande? ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo? Lázaro, levanta y sal de ahí. ¿Y qué hizo? Lázaro lo obedeció, mis hermanos. De cierto os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Yo pensaba que lo tenía aquí, ¿verdad? Lo tengo en el otro banner. De cierto os digo que el que esté muerto y cree en mí, ¿verdad?, vivirá. Así es que, mis hermanos, no se desanimen.
Tenemos un Dios verdaderamente fiel, verdaderamente poderoso, verdaderamente misericordioso, verdaderamente grande y perdonador. Pero quiere que le sirvamos con esa excelencia, mis hermanos. Y aún sigue intercediendo por ti y por mí. ¿Quieren ir por favor al libro de Hebreos 7? Para que se despierten los que están durmiendo, porque creo que ya están durmiendo por ahí algunos. Por ahí vamos a poner un rociador, yo creo, para que los despertemos. Hebreos 7, 24 y 25. Para los que aún no es suficiente todos los versículos bíblicos que acabamos de compartir, si es que Cristo Jesús aún en su soberanía sigue orando y sigue intercediendo por usted y por mí. Dice en Hebreos 7, versículo 24 y 25. Voy a comenzar del 23 para que le entendamos mejor, ¿verdad? 7:23 dice la instrucción bíblica, dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, un sacerdote se moría, venía otro sacerdote, se moría, venía el otro. Y dice el 24, mas ¿quién es este, mis hermanos? Jesús, por cuanto permanece para siempre. ¿Qué tiene, mis hermanos? Un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia, porque Él siempre ha sido el ayer, el hoy y por todos los siglos. 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué, mis hermanos? Para interceder por ellos. Cristo Jesús sigue intercediendo, mis hermanos, por usted y por mí. ¿Ok? Y todo lo que hemos leído, todo lo que hemos compartido de orar, esa palabra oración del griego proseukumai, significa orar a Dios, significa suplicarle a Dios y adorarle. ¿Cuántas personas creemos en que la oración es adoración? Es una manera de adorar a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos lo creemos? Es esa cercanía, pues, mis hermanos, que usted y yo, ¿verdad? Vamos a decirlo, realizamos. Y en esas súplicas, ok, Dios recibe, Dios escucha lo que nosotros queremos. Pero en esas súplicas, usted y yo demostramos esa dependencia completamente a Dios. Eso es una adoración. No es nomás de llegar y postrarse y Señor, y te saco mi listita, no. Es una oración para reconocer que Él, completamente Él puede suplir todo. Y que dependemos de Él, ¿verdad? De todas, vamos a decirlo, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando decimos, ¿verdad? Usted y yo vamos a orar. Cuando usted escucha, vamos a orar. Usted está diciendo, hermano, hermana, congregación, te invito, ven, vamos a demostrarle a Dios que dependemos de Él. Eso es lo que significa oración. Vamos a depender de Él, ven, vamos a postrarse delante del Señor. Y eso es adoración a Dios, mis hermanos. Pero lógicamente tiene que salir de aquí, tiene que salir del corazón. Hay muchísimas distracciones, mis hermanos, que el príncipe de este mundo, el diablo, está utilizando para que no oremos, para que no dependamos de Dios. Y siempre las distracciones aumentan día a día, mis hermanos, son mayores las distracciones, para que usted y yo no nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Los deportes, ¿verdad? Puedo decir los juegos, ¿qué puedo decir? ¿Cuántas y cuántas distracciones está utilizando Satanás? ¿Verdad? El mismo trabajo, ¿verdad? Hay personas que tienen 2 o 3 trabajos. Qué terrible, mis hermanos. ¿Para qué? Para no anhelar esa intercesión, esa plática, esa dependencia que usted y yo tenemos que tener hacia Dios. Los levitas, mis hermanos, y los sacerdotes no solamente ministraban en el templo, también su trabajo era interceder, orar, pedir por el pueblo de Dios.
No podemos convertir nosotros, mis hermanos, en cristianos conformistas, ¿verdad? En cristianos que nos alejamos, ¿verdad?, de prácticas que son fundamentales como la oración. Y ahí que ore aquel, ¿verdad? Pues a mí que me interesa. No, mis hermanos, tenemos que orar por los demás. Pueden ir, por favor, conmigo al libro de Efesios. Yo sé que usted y yo admiramos el testimonio del apóstol Pablo. Y vean, mis hermanos, la manera que él intercedía, la manera que él se dirigía. Pablo oraba, ¿verdad?, no solo por sus necesidades, sino también por las demás. Dice el libro de Efesios 3, por favor. Vayan conmigo al versículo 14 y 19. Efesios 3, versículo 14 y 19. Dice la palabra del Señor. 3, 14, 19 del libro de Efesios. ¿Lo tienen ahí? Dice Pablo, 14, 19, Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Ahí está la excelencia espiritual. Para que, el versículo dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde, mis hermanos? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se está dando cuenta qué oración está haciendo este apóstol? ¿Cuál es esa oración para que usted y yo verdaderamente entendamos esa excelencia que Dios delega, que Dios demanda de usted y de mí? Él está pidiendo que seamos llenos prácticamente de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios de acuerdo a Gálatas 5, 23 y 24, si no estoy mal? Esa es la plenitud de Dios, mis hermanos. Y si van ahí adelantito de Efesios, nomás pasan Filipenses, llegan al libro de Colosenses. Voy a darle lectura al 1, 9. El mismo Pablo le da una instrucción, mejor dicho, le muestra cuál era la oración, cuál era esa intercesión que de un discípulo, ¿verdad?, que de un apóstol, que de un hijo de Dios tiene que salir siempre. 1:9 de Colosenses, dice la palabra del Señor. 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? No cesamos de orar por vosotros y por ustedes. Y no solamente me limito a orar, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es prácticamente la actitud que usted y yo tenemos que tener para ayudar a que el hermano que ministra la alabanza, el hermano que ministra a los niños, el hermano que ministra aquí enfrente, el hermano que espera allá afuera a las personas, a donde quiera que esté, Señor, llénalo de tu plenitud, de tu conocimiento, Señor. Te pido por el hermano para que verdaderamente se manifieste el Espíritu Santo de Dios y la iglesia crezca, la iglesia verdaderamente sienta ese amor. Yo oro, yo intercedo por mi hermano. Ahora no, mis hermanos, ahora estamos tratando de que lo baje para que pase yo, como que si fuera fútbol, que lo banqueen para que yo me ponga ahí porque él de claramente no sirve. ¿Qué es eso, mis hermanos? Esa no es una oración y una actitud espiritual, mis hermanos, déjenme les digo. Esa es una actitud farisaica y satánica, por cierto, porque eso fue lo que les dijo Jesús. Si ustedes fueran descendencia de Abraham, pues me amarían, porque yo
porque yo de los lomos de Abraham salí, y yo hago la voluntad del Padre, y Abraham hace la voluntad del Padre también. Pero ustedes hacen la voluntad de su Daddy el diablo. Se puede decir Daddy al diablo. Espero que no haya ninguno aquí. ¿Verdad que no, mis hermanos? Se escucha feo, pero Cristo Jesús les habló de una manera, ahora sí que fuerte. Pero yo sé que un hijo de Dios nos asusta, mis hermanos. Yo sé que un hijo de Dios está firme. Yo sé que un hijo de Dios lo acepta. Yo sé que un hijo de Dios lo recibe. Un hijo de Dios no se echa a correr, y se echa a correr lo regresa. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar entonces a través de la palabra, mis hermanos? Oremos por el liderazgo, mis hermanos. Oremos por todo el ministerio. Intercedamos por todas y cada una de las personas que están sirviendo, para que sientan ese amor de Cristo. Todas las personas que se arriman, para que manifieste esa persona el carácter de Cristo Jesús, y las personas verdaderamente vean que hay una iglesia que se está consagrando para Dios, que hay una iglesia consagrada y que existe el celo de Dios en su corazón y en el mío, mis hermanos. Orar, interceder, eso es lo que hacía Jesús, mis hermanos. Marcos 3:13, por favor. Marcos 3 es el segundo libro de los evangelios, por favor. Voy a darle lectura al capítulo 3 y versículo 13. La oración, mis hermanos. La oración es un arma. De aquí vamos a sacar principios bíblicos que usted y yo, ¿verdad? Si no hemos implementado nuestras vidas espirituales, lo vamos a entender y a implementar. Marcos 3:13 dice la palabra de Dios. Síganme con su vista, por favor, ahí. Pongan también énfasis en la palabra monte o montaña, o cerro, ¿verdad? Como traduce la Biblia al día, porque vamos a explicar algo profundo ahí también. 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué dice la palabra del Señor en la última parte, mis hermanos? Y vinieron a él. Y en el versículo 14 dice: y estableció a 12. ¿Para qué, mis hermanos? Para que estuviesen con él. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿verdaderamente estamos teniendo esa intimidad con Dios? La instrucción bíblica nos enseña a que primeramente, antes de ejercer el ministerio, tenemos que estar con Cristo. Tenemos que estar con Dios, tenemos que tener esa intimidad. Dios quiere, Dios te anhela para que estemos con Él, para que Él nos prepare, para que Él nos capacite, porque hay propósitos divinos, mis hermanos. Hay propósitos divinos. Estableció 12 para que estuvieran con Él, y la segunda y última parte dice: y para enviarlos a predicar. ¿Okay? Entonces, no podemos realizar el ministerio de la enseñanza, de la predicación, mis hermanos, si no estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios, sino la nuestra. Eso se llama métodos puramente humanos. ¿Por qué muchas personas hacen totalmente al revés? No, yo quiero estar primeramente en el ministerio, yo quiero dirigir, yo quiero predicar, yo quiero enseñar. Pero ¿qué tanto pasamos con el Maestro? El Maestro anhela verdaderamente que usted y yo estemos con Él. El Maestro quiere verdaderamente que usted y yo platiquemos con Él y nos instruya a través de la oración, a través de esa intimidad. Una vez lo expliqué, ¿verdad? Cuando estaba yo ministrando a matrimonios, que los momentos más preciosos son de intimidad entre la pareja. ¿Por qué son de los momentos más preciosos? Porque ahí se gesta una vida que es el fruto del amor entre su cónyuge y usted, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Para que usted y yo tengamos esa relación y se geste esa vida fuerte en Dios, esa fortaleza espiritual, tenemos que anhelar entonces y entrar a esa intimidad
y orar, platicar con Dios. Si cuidamos el orden que Él estableció, mis hermanos, entonces, como dice ahí en la instrucción que Él nos envía a predicar, es decir, seremos primeramente establecidos. Por eso es importante seguir las instrucciones del Señor, mis hermanos, ¿ok? ¿Dónde quieren que estén ustedes los pastores, los ministros de alabanza, las que ministran a los niños? ¿De dónde salen? Salen de la congregación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y eso es a través de un proceso. Estar con Jesús, ser establecido y por último ser enviados, ¿ok? Una vez de ser escogidos, el Señor nos establece y somos prácticamente enviados. Pero muchas veces somos enviados, pero no sabemos dónde servir. Te llama la atención un área, vas a esa área y no, Señor, creo que aquí no. Te llama la atención otra área y dices, no, pues mira, creo que los niños no, creo que quiero púlpito. Y vienes al púlpito y todo te sale mal, no, Señor, aquí tampoco. Déjenme en la puerta, pues ya que ahí no ve nadie, vaya que venga yo mal vestido, ahí déjenme en la puerta, no se preocupe, ahí sí la hago, ¿no? De portero. Mis hermanos, no le hace que seas portero o que barras o que hagas lo que sea, mis hermanos. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural, una manera única, y una manera que verdaderamente se muestre el amor de Cristo, porque Dios se manifiesta en todos, porque todos somos templos del Espíritu Santo de Dios y todos somos escogidos por Dios, el nacido de Dios, lógicamente. Entonces, precisamente por eso, mis hermanos, precisamente por eso tenemos que seguir la instrucción, porque eso nos lleva a un tercer principio. Cuando nosotros somos establecidos y somos enviados, por consecuencia nosotros tenemos autoridad espiritual. Si saben que la autoridad espiritual Dios la da a través de la formación bíblica. Dios da una autoridad espiritual. Por eso las personas miramos con respeto y con sujeción a nuestros líderes espirituales, porque Dios verdaderamente delegó a esa persona para hacerlo. Y usted quiere sin duda, ¿verdad?, llegar a ese, vamos a decirlo, a ese lugar, ¿verdad?, a ese, no voy a decir rango, porque aquí no hay rangos, ¿verdad?, pero usted quiere llegar a esa madurez, en otras palabras. Marcos 9, capítulo, ahí adelantito nomás, para darle vueltas a unas cuantas páginas. Marcos 9, voy a darle lectura al versículo 2 y 8, de 2 al 8. Marcos 9, versículo 2, 8. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte. ¿A dónde los llevó, mis hermanos? Solos a un monte alto. Pónganle énfasis a esa palabra porque lo vamos a explicar, mis hermanos. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Quedó cortito ahí, ¿verdad?, el cloro. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés, ¿verdad? Los eruditos dicen que hablaba con ellos porque Elías estaba representando los profetas y Moisés estaba representando la ley y Cristo Jesús estaba representando la gracia. Eso es lo que los eruditos opinan acerca de esta parte bíblica. Entonces Pedro, dice el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados, estaban espantados. Entonces vino una nube, escuchen bien, mis hermanos, vino una nube que les hizo sombra, y no venía el agua, mis hermanos, déjenme les digo. Y desde la nube, ¿qué apareció, mis hermanos? Una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más
a nadie consigo, sino a Jesús solo. Mis hermanos, Dios quiere verdaderamente hablarnos. Dios quiere que tengamos esa intimidad. Él quiere también que escuchemos esa voz para que tengamos la instrucción exacta. Él quiere hablarnos, mis hermanos. Jesús los llevó a un lugar apartado y los llevó a un monte. Muchas personas queremos escuchar la voz de Dios y pedimos revelación, pero no anhelamos esa intimidad con Dios, no la sentimos. ¿Cómo podemos obtener pues revelación sin compromiso? La revelación de Dios es imposible tenerla sin ningún compromiso. Si solamente en la presencia de Dios escuchamos la instrucción, así como ellos escucharon, este es el Hijo de Dios, a Él oíd. Lógicamente que hubo una comunión íntima con el Padre, porque se separaron. ¿Sabes qué? Mira, vámonos de todo lo que nos pueda distraer, vamos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Deshazte de todo lo que te distraiga. Vamos a pedir instrucción a Dios. Cuando Cristo predicó, ¿verdad?, el título en Mateo 5 de las bienaventuranzas, la Biblia dice que se subió ¿a dónde, mis hermanos? A un monte, ¿verdad que sí? Ciertamente Dios utilizó montes, de acuerdo a la Biblia, para manifestar su gloria. ¿Cuántos saben que Josué, no tienen que ir ahí de acuerdo a Deuteronomio 11, utilizó un monte? ¿Ok? Dice la instrucción bíblica, ¿verdad?, que le dijo el Señor: cuando llegues a ese lugar, súbete al monte llamado Gerizim y Ebal. Cuando tengan chance pueden leer Deuteronomio 11. Y Gerizim, de acuerdo al hebreo, significa lleno de vegetación, y Ebal significa desnudo o pelado. Dios le dijo: en Gerizim vas a declarar bendición sobre tu pueblo, y vas a escribir ahí las tablas de la ley. Es que vas a ser bendecido porque vas a escuchar la instrucción. Y el otro monte, que era Ebal, que significa desnudo y pelado, el otro significa vegetación, significa lleno de vegetación. Y ese es el que simbolizaba la bendición. Y les dice: aquí vas a escribir también, vas a escribir aquí para que ustedes mismos sean testigos: bendición en Gerizim y maldición en Ebal. Y fue un monte a donde los llevó. ¿Dónde estaba Moisés cuando recibió las tablas de la ley? Eso sin duda todos lo saben. ¿Dónde estaba? En el monte de Sinaí, ¿verdad que sí? Estaba sin duda en armonía con Dios, con esa intimidad, cuando él subió ahí. ¿Ok? ¿Dónde estaba Eliseo prácticamente cuando se enfrentó a estos profetas falsos? Estaba en el monte, ¿verdad que sí? Pueden leerlo también, ¿verdad?, cuando tengan chance. Eso está ahí en Primera de Reyes, cuando descendió, Primera de Reyes 18, cuando descendió fuego. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad que sí? Cuando descendió fuego y consumió los holocaustos, y dice que le cortó la cabeza a todos los falsos profetas, ¿verdad que sí? Estaba al pie de un monte. ¿Se acuerdan también cuando oró para que viniera lluvia? Estaba también en un monte, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Siempre, absolutamente siempre se mencionaba pues un monte donde se aparecía la gloria de Dios. El monte, ¿verdad? ¿Saben qué simbolismo trae pues de acuerdo a la palabra del Señor? Abran por favor conmigo su Biblia en Salmos 133, por favor. Inclusive, cuando Eliseo profetizaba, él también decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
Eso nos habla, mis hermanos, de una intimidad completa como Dios la exigía. Salmos 133, por favor. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí da, verdad, un ejemplo, dice: así como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Pero había un motivo por el cual descendía ese rocío, porque allí, ¿qué dice la palabra del Señor? Envía Jehová bendición y vida eterna. Sucede, mis hermanos, que ese monte Hermón, ¿ok?, en aquella época le pertenecía a los amorreos. Y la historia dice que ese monte Hermón, que estaba a un ladito a las faldas del Jordán, ¿ok?, todo lo que descendía, ¿ok?, lógicamente, ¿verdad?, que producía agua, y lo tenían como un monte sagrado. Así le traducían, así se traducía, por cierto, el monte Hermón en el hebreo, un monte sagrado, porque les traía ese rocío que se convertía pues en agua, en bendición para los arroyos, ¿ok? Y saben que Sión es el lugar donde habita Dios. ¿Sí saben que Sión también se puede traducir como Jerusalén, el pueblo de Dios? Dios quiere verdaderamente morar en Sión, en Jerusalén, y ese pueblo de Jerusalén, usted y yo lo conformamos, mis hermanos. Usted y yo somos ese pueblo escogido por Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que Enoc fue traspuesto porque fue una persona hallada, que caminaba prácticamente con el Señor de una manera recta. Hermanos, la instrucción de la Biblia es tan pero tan clara y profunda. Pero yo los exhorto y los animo a que si usted ha dejado buscar de Dios, con métodos humanos y se ha alejado de la oración, yo le invito a que usted se aleje de todo y se suba a ese monte. Puede ponerse de pie, por favor, vamos a terminar. Que se alejen de todo, mis hermanos, y se suban a ese monte. Que se despojen prácticamente de todo lo que les pueda estar arrebatando esa intimidad, mis hermanos, que Dios verdaderamente desea. Cierren sus ojos, por favor. La instrucción bíblica en el libro de Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos absolutamente los santos. En el libro de Tesalonicenses 1:11 dice: por eso oramos en todo tiempo, que nuestro Señor los tenga por dignos de su llamamiento y les ayude con su poder a hacer el bien y a cumplir todo lo que realizan, movidos por la fe. Yo los exhorto hoy día, mis hermanos, a que si deseamos y anhelamos servirle a Dios con excelencia, que busquemos a Dios en oración, ya que es una necesidad y es una obligación como cristianos. Padre de la gloria,
Te damos honra, Señor, y te damos la alabanza de nuestro corazón. Señor, sin duda muchos de nosotros nos hemos alejado, Padre glorioso, de buscar esa intimidad a través de la oración, Señor. Y queremos, Señor, muchas veces deseamos hacer las cosas con excelencia, Señor. Pero ¿cómo yo puedo tener, Señor, ese respaldo espiritual de tu parte, Señor, si no subo a esos montes, glorioso Rey, ahí donde nadie ni nada me puede distraer, Señor? Allí, Señor, donde solamente tu presencia ha descendido, porque tu soberanía así, Señor, así lo deseó, Padre. Tú siempre que querías tener esa conversación, Señor, esa comunión con cualquiera de tus instrumentos, de tus hijos, Señor, a ti te placía, Padre glorioso, y en muchas oportunidades se manifestó tu gloria en muchos montes, Padre glorioso. Porque ahí muy posiblemente, Señor, nos despojemos de todo, Señor. De todo lo que amamos, Señor, dice en tu palabra: no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no descienden del Padre, no dependen ni vienen del Padre, sino del mundo. Pero que hace la voluntad tuya, Padre glorioso, permanece para siempre. Señor, ayúdanos, Padre glorioso, a que ese anhelo nazca, Señor, y si lo tenemos, que crezca, Padre. Queremos ser guiados, queremos ser verdaderamente respaldados por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Queremos servirte, Padre, con esa excelencia que tú mereces, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque fallamos, porque hacemos cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a realizar, Señor, el ministerio. Padre, ruego por la congregación, Señor, en nombre de Jesús te pido, Padre, que tú suplas todas y cada una de las necesidades, Señor. La necesidad más grande es conocerte. La necesidad más grande, Señor, es tener esa relación y ese favor tuyo. Y también pedimos, Padre, para que suplas tú un trabajo, Señor, para los que lo necesitan, Señor. Hay muchos de tus hijos que necesitan un trabajo, Padre, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y personas, Padre glorioso, que muy probable estén intercediendo por otras necesidades que yo ignoro, Señor. Padre, si es sanidad física, Padre, en el nombre de Jesús envía esa palabra de necesidad, Padre glorioso. Si es, Señor, una necesidad, yo no sé, Señor, familiar, yo no sé, Padre, y tú la conoces, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que mires esa necesidad de tus hijos y tú la suplas, Señor, de acuerdo a las riquezas de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos, Señor, tu poderosísimo y único nombre. Queremos darte la gloria, Señor, queremos darte siempre la adoración de todo nuestro corazón. Padre glorioso, enséñanos, Señor, a ser sujetos y anhelar esa intimidad, Padre. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado. Te pedimos, Señor, ese perdón, Padre glorioso. Recibe la gloria, Señor. Recibe siempre lo mejor de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por abrazar. Gracias por darle una caricia, Señor, a estas personas que están abriendo su corazón. Gracias, Señor, por dignarte y darle un abrazo, Señor, de Padre, de ese verdadero Padre, a estas personas que están abriendo su corazón, Señor. Padre, bendice tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, alrededor de este planeta, Señor. Y gracias por suplir todas y cada una de las necesidades, Señor, que tu pueblo necesita, Señor. La gloria es tuya, Señor. Recibe adoración de tu pueblo y recibe este aplauso. Un aplauso para el Señor. Están despedidos.